Pues buenos días, bienvenidos nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Simón Cecchini con la conferencia magistral Indicadores sobre la realización del derecho a la protección social. Me voy a permitir presentarlo para que conozcan ustedes un poco de su trayectoria. Es oficial senior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. Se dedica al estudio de la política pública y los programas de protección social y reducción de la pobreza, así como de los indicadores sociales y de derechos humanos, temas en los cuales ha asesorado distintos gobiernos en la región. Sus publicaciones más recientes son Protección Social en enfoque de derechos para América Latina en el siglo XXI, del 2016, Instrumentos de Protección Social, Caminos Latinoamericanos hacia la Universalización, de 2015, y Los Desafíos de las Nuevas Políticas de Desarrollo Social en América Latina, del 2014. Trabajó durante varios años en el Departamento de Reducción de la Pobreza en el Banco Mundial, graduado en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, en Italia. El señor Cecchini es maestro en Economía Internacional en George Washington University, Washington, D.C., y MBA de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy. Lo escuchamos. Gracias. Ahora sí. Buenos días a todos y todas. Primero, gracias a la Comisión de Derechos Humanos por la invitación. Fue muy largo, muy intenso, muy lindo el día de ayer. Esperamos continuar así hoy. Se agradece que estén acá a primera hora de la mañana. Yo voy a hablar de indicadores sobre la realización del derecho a la protección social. O sea, voy a abordar un tema específico como economista que a lo largo de los años se ha acercado en el ámbito de las políticas públicas al enfoque de derecho, considerando que es el mejor enfoque que podemos tener para alcanzar buenos resultados y mejorar las condiciones de vida de la población, tener una sociedad más justa, más equitativa. Con protección social me refiero al conjunto de políticas y programas públicos principalmente que buscan garantizar un nivel básico de ingreso y también facilitar el acceso a los servicios sociales, puede ser salud y educación, por parte de toda la población y en particular de los más desfavorecidos. En la presentación voy a utilizar principalmente indicadores sociales, que serían principalmente indicadores de resultado, algunos estructurales también, y voy a hacer énfasis también en las desagregaciones necesarias para ver temas de desigualdad. Voy a usar los indicadores de manera ilustrativa, ¿sí? No busco ser totalmente comprensivo. Primero que nada, ¿cuál es el piso normativo para la protección social? El piso normativo está en toda una serie de normas internacionales, desde la Nación Unida, por supuesto, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y, muy importante, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. Pero también, aparte de estos dos elementos fundantes, también hay toda una serie de convenciones, como la Convención sobre Personas con Discapacidad, Derechos del Migrante, Derechos de los Niños, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, convenios como el sobre pueblos indígenas, el convenio 102 de la OIT sobre seguridad social, que da más especificidad a la normativa en cuanto a protección social. Y como sabemos, en el ámbito de esta región de América también tenemos los instrumentos de la Organización de los Estados Americanos y justamente ayer escuchamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, sobre el cual escuchamos todo el trabajo sobre indicadores. Yo voy a hablar entonces básicamente del derecho a la seguridad social y a un nivel adecuado de vida. Hay un tema terminológico acá, que en gran parte de los instrumentos se habla de
seguridad social, si bien en la Convención sobre Personas con Discapacidad, ya, que la más reciente, ya se habla de protección social. Yo personalmente considero que la protección social es el concepto más amplio que incluye tanto seguridad social como asistencia social y que todos tenemos un derecho amplio a la protección social. ¿Y cómo nos ha ido en la región? Bueno, a nivel nacional se ha avanzado mucho en el reconocimiento de la protección social como un derecho, gracias a la democratización, a la nueva constitución de los países democráticos y a toda una serie de normativas. Acá destaco la constitución de Brasil del 91 y de Colombia también, donde justamente las constituciones obligan a, reconocen el derecho a la protección social, tanto pensiones, salud, condiciones mínimas básicas de vida. Y también en la actualidad, si miramos los programas de desarrollo, la estrategia de protección social, etcétera, se nota que en los países hay un discurso de derecho y se dice adoptar un enfoque de derecho. Cuando vamos a ver en la práctica qué está pasando, en realidad son pocos los ejemplos de garantías de derecho en protección social y muchas veces vienen del ámbito de la salud. Por ejemplo, podemos pensar el Sistema Único de Salud de Brasil, que es un sistema universal que cubre a todos los ciudadanos. Esta la voy a saltar. Bueno, pero ya pasando al tema de los indicadores. Para hacer seguimiento al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay un comité DESC, que está hecho por expertos internacionales, que sacan unas observaciones generales. Y la número 19 justamente es sobre el derecho a la seguridad social y cubre tanto el ámbito contributivo como el no contributivo. ¿Y qué significa contributivo y no contributivo? Significa lo siguiente: el ámbito contributivo es cuando yo como ciudadano adquiero derecho a la protección social porque he estado inserto en el mercado de trabajo y afiliado, por ejemplo, a un seguro social y cotizando. La protección social no contributiva se da cuando yo adquiero un derecho a la protección social no porque he estado cotizando afiliado, sino que simplemente por una condición, puede ser por la edad, por condición de pobreza o a veces la medida más universal es simplemente por un derecho ciudadano. Y en este comité DESC hace hincapié justamente en el tema de los indicadores y dice, acá leo, los estados partes están obligados a vigilar eficazmente el ejercicio del derecho a la seguridad social. Para facilitar este proceso de seguimiento, las estrategias y los planes de acción nacional deben contener indicadores sobre el derecho a la seguridad social. O sea, hay una obligación de desarrollar estos indicadores, ¿sí? Y también, entonces yo, para ilustrar un poco qué tipo de indicadores se pueden utilizar, me voy a concentrar en 3 ámbitos que son destacados por este comité DESC como clave y que yo creo son muy importantes, obviamente. Uno, aquello de la cobertura, o sea, todas las personas deben estar cubiertas por la protección social y en particular los grupos más desfavorecidos o marginados. 2, cobertura, pero por supuesto, ¿cómo alcanzamos esta cobertura? Gracias a los recursos del país. Entonces, los recursos fiscales, dice, los estados partes deben elaborar una estrategia nacional para lograr que se ponga plenamente en práctica el derecho a la seguridad social y asignar suficientes recursos fiscales y de otro tipo a nivel nacional. Entonces vamos a ver también algunos indicadores sobre financiamiento. Y tercero y muy importante que no podemos olvidar, el nivel suficiente. Podríamos tener una gran cobertura de la protección social, pero las personas reciben unos montos de las prestaciones muy, muy bajos. Y acá se hace hincapié en que los montos tienen que ser suficientes en importe y también en duración, no medida una tantum, sino que medida que dan sostenibilidad a la condición de vida a lo largo del tiempo. Y también entran ya en detalle diciendo que si para los que cotizan tiene que ser razonable la relación entre los ingresos, la cotización abonada y la cuantía de la prestación pertinente. También, como ven, la terminología puede dejar espacio a interpretación, porque se habla de suficientes recursos, suficiente en importe y duración, razonable. Entonces, tampoco está 100% claro cómo vamos a evaluar esto. Entonces, vamos a ver un poco de indicadores y de criterios que nos pueden ayudar a ver
cuán razonables son las medidas o cuán suficientes son. También hay que siempre destacar de que cuando vamos a calcular indicadores hay que tener en mente las limitaciones de los datos. El día de ayer se habló justamente de los censos, de la encuesta de hogares, de los registros administrativos, y también se habló mucho de los 3 tipos de indicadores de derechos humanos, los estructurales, los de proceso y los de resultados. Yo acá solamente quiero destacar que para alguien que viene del campo más de los indicadores sociales, el ámbito más novedoso es aquello de los indicadores estructurales, que son más cualitativos y prestan atención a la política y práctica de la entidad jurídica administrativa. También los de procesos son innovadores, pero hay ejemplos desde lo social, de los indicadores sociales, y los de resultados generalmente son propiamente indicadores sociales. Entonces hay un traslade. Y lo más importante desde el campo de los indicadores sociales, cuando nos acercamos al enfoque de derecho, es la desagregación. En una sociedad tan desigual como la latinoamericana, tenemos que buscar ir más allá de los promedios nacionales y, dado que el enfoque de derecho nos dice que tenemos que enfocarnos en lo más desfavorecido, mostrar las condiciones de vida de ellos. Entonces, les voy a mostrar en la presentación varias de estas desagregaciones. Y en cuanto a la limitación de las fuentes estadísticas, ya se dijo de las 3 censos, encuesta de hogares y registro administrativo. Esto es simplemente para ponerlo visivo. Hay un eje que considerar, hay 3 ejes a considerar sobre la fuente y sus fortalezas y limitaciones. El primero es el número de variables. Entonces, una encuesta de hogares es un cuestionario muy largo y al analista permite calcular muchísimos indicadores. Al opuesto, el censo es una operación donde generalmente la boleta censal es más restringida, hay menos preguntas, entonces se calculan menos indicadores, los registros están entre medio. Tiempo, el segundo eje horizontal. Los censos se hacen cada año, ¿verdad? Entonces no nos permiten hacer un monitoreo constante, lo que sí hacen los registros, y la encuesta de hogares generalmente depende de la encuesta, algunas son anuales o bianuales, etc. Y tercero, el número de observaciones es lo que es crítico para el tema de las desagregaciones. El censo nos permite desagregar muy finemente, por ejemplo, si queremos conocer la situación de un pueblo indígena específico, el censo lo permite hacer, porque el censo cuenta a todas las personas de un país. Así no es la encuesta de hogar, que es por muestreo, y sí lo es el registro administrativo. Entonces de acá en adelante voy a mostrarle justamente algún ejemplo sobre estos indicadores de cobertura, inversión, que remite al tema de los recursos fiscales, y suficiencia de las prestaciones. La situación de partida es que en la región muchos de los hogares no están cubiertos por la protección social. Estos son datos del 2009. Yo le voy a mostrar datos de distintos años, no todo entonces remite al mismo año, pero este es simplemente un indicador que ve a nivel de hogar si en el hogar hay personas que reciben una prestación contributiva o no contributiva de la protección social. Y después se divide por quintiles, de los más pobres a la izquierda en azul, y a la derecha en celeste los quintiles más altos. Entonces se ven 2 cosas. Uno, que hay un gran problema de cobertura. Todavía hay un 30% de población de hogares que no están cubiertos por la protección social, que la situación es muy heterogénea entre países. México está en una posición intermedia. 35% de los hogares en 2009 no estaban cubiertos por una prestación de la protección social, y también se nota obviamente que la falta de cobertura es más alta entre los más pobres. Pero también hay que reconocer los avances. Acá, si comparamos en cuanto a protección social contributiva y cobertura, el indicador de acceso a sistemas de pensiones a la izquierda y a un sistema de salud, afiliación a salud, se nota que en la región ha habido avance. Entre 2002 y 2011, del 46% pasamos al 55% de los asalariados que cotizan, que están afiliados a un sistema de pensiones, y de un 54 a un 66% de asalariados que aportan a un sistema de salud.
Nuevamente México está en una posición intermedia, en realidad bastante mal en cuanto a pensiones y mejor en cuanto a salud, con bastante avance, me imagino, por el tema del seguro popular. Entonces, para analizar la situación, yo acá uso estos indicadores que son de cobertura, no de calidad de las prestaciones, ¿verdad? Entonces, un primer mensaje que tenemos que usar una serie de indicadores, no demasiado para marearnos, pero sí no usar solo el indicador de cobertura. Pero como inicio es importante, entonces le mostré la afiliación al sistema de pensiones de los asalariados de 15 años y más. Entonces, cantidad de asalariados de 15 años más dividido, que están afiliados a un sistema previsional, dividido por todos los asalariados de 15 años más. También podemos ver la afiliación a sistema de salud, pensión, también de los ocupados, porque generalmente se analizan los asalariados, porque se supone que si tú tienes un contrato de trabajo y recibes un salario, el 100% del asalariado debiera tener seguridad social. Así no es como lo vimos. Si consideramos los ocupados, ahí consideramos también los trabajadores con cuenta propia, que por supuesto de un punto de vista del derecho también tiene que estar cubierto. También importante, las personas de 65 años y más que reciben pensiones contributivas. Ya el resultado, estuve afiliado, coticé, estoy recibiendo sí o no. La fuente de estos datos son la encuesta de hogares, y les voy a mostrar varias desagregaciones por nivel de ingreso, por etnia, raza, sexo, área de residencia, etc. Entonces, por ejemplo, para mostrar justamente este tema de las desigualdades, en cobertura contributiva, acá ya son datos más recientes que comparan 2012 y 2013, y a nivel latinoamericano se ve ese avance del cual le hablaba. Las buenas noticias, que más población asalariada está cubierta por un sistema de pensiones, pasó del 46 al 56%, y de salud del 54 al 68%. Pero obviamente queda el problema estructural de desigualdad, que en los quintiles más bajos, aquí la cobertura es mucho más baja y va aumentando en los quintiles más altos. Una foto parecida se ve si analizamos este dato de afiliación por nivel educacional. Nos sorprende porque si distribuimos la población por ingreso o por nivel educacional, la situación es bastante parecida. Entonces, los que tienen menor nivel educativo están cubiertos de manera más baja. Interesante también analizar la afiliación por grupos de edad. Entonces, lo que se observa es que los jóvenes entran en el mercado de trabajo. Acá tengo los jóvenes de 15 a 24 años, de 25 a 34 años, y los jóvenes entran al mercado de trabajo en condiciones más precarias, muchas veces sin contratos, y entonces su afiliación es baja, va aumentando en las edades intermedias y después ya vuelve a bajar. También hay que ver los datos por sexo, ¿sí? Desagregado por sexo. Esta es la afiliación al sistema de pensiones, y las barras son las mujeres, los puntitos los hombres. Y como se ve, en general, los puntitos están arriba de la barra, significa que en general en los países hay mayor afiliación entre los hombres, y esto ocurre en muchos países, pero no siempre así. Como ven, en Bolivia hay más mujeres afiliadas, en Guatemala también, en Venezuela. No es una situación de desigualdad tan fuerte bajo este indicador, ¿ok? En México da casi igual, por ejemplo. Pero acá le muestro otro tipo de desagregaciones, por ejemplo, por raza y etnia, en los países donde las encuestas de hogares lo permiten, porque no toda la encuesta de hogares captan esas variables. Y entonces vemos, por ejemplo, que tanto hombres y mujeres indígenas como los afrodescendientes tienen niveles de cotización menor que el resto de la población. Y allá el dato de Brasil, que no lo sumamos a la izquierda porque es un país muy grande y el promedio simple habría sido promedio simple de Brasil, muestra la misma situación. También hay que hablar de la diferencia por área geográfica, y nos sorprende, por ejemplo, que
en la región la cobertura de pensiones en las áreas urbanas sea mucho más elevada, 58,9%, que en las áreas rurales, 22,5%. Eso se debe un poco a la estructura de la economía en la zona rural, ¿sí? Pero volviendo a la brecha de género, como lo decía, no hay diferencia según el indicador de asalarización, ¿no? Hombres y mujeres asalariados en la región más o menos tienen la misma tasa de afiliación. También si vamos a ver ya los ocupados, que como lo decía, incluye por ejemplo la cuenta propia, también no hay mucha diferencia. Pero obviamente si vamos a ver el total de la población en edad de trabajar, ahí aparte que baja la cobertura y la afiliación, pero se nota una brecha. ¿Y eso por qué? Porque justamente esto nos permite ver el tema de que las mujeres sí trabajan, pero no remuneradamente. Muchas mujeres, gran parte de las mujeres en América Latina trabaja en el hogar, en tareas de cuidado y por supuesto, aparte ahora no hay alguna excepción en algunos países, por trabajar no remuneradamente, no es que están afiliadas y adquieren alguna pensión o acceso a salud. Entonces, este indicador, cuando tomamos el conjunto de la población en edad de trabajar, remite a esta desigualdad de género. También en cuanto a las brechas de género, podemos ver ya el indicador de personas de 65 años y más, adultos mayores, que reciben pensiones y jubilaciones contributivas por sexo, ¿sí? Entonces, la barrita azul son los hombres, la rosada son las mujeres, y hay un diamantito verde que también eso es lo que muestra la brecha de ingresos a favor de los hombres, está por arriba de 0, o de las mujeres por acá. Entonces, ¿qué nos dice esto en los diferentes países de la región? Que sistemáticamente el monto, aparte de alguna excepción, allá vemos, por ejemplo, Argentina, pero si miramos a México, el monto del mensual de la pensión que reciben los adultos mayores de los hombres es prácticamente el doble de lo que reciben las mujeres. Entonces, disculpen, el doble la cobertura y el monto, la brecha es 41%. Entonces, hay una brecha de cobertura, que son las barras, el doble de la cobertura entre los hombres adultos mayores que entre las mujeres, y hay una brecha de ingresos. Y si notan, en México sería el país que tiene mayores brechas de este tipo en la región. Estos son datos al 2014. Este es un estudio de la CEPAL de Flavia Marco. En cuanto nuevamente a brecha de género, ya quiero analizar acá la suficiencia de las prestaciones, ¿no? Como vimos, el comité DESC dice que las prestaciones tienen que ser de un nivel suficiente. ¿Y cómo vamos a ver esta suficiencia? Un indicador es relacionar el ingreso que se recibe por las pensiones, el monto medio de la pensión, por ejemplo, con el salario medio. Por supuesto que nadie cuando va a jubilar va a recibir una pensión que es igual al salario medio nacional, porque ya somos jubilados, pensionados y algo menor. Pero tampoco debiera ser un monto demasiado chico. Entonces, las barras azules siempre están por debajo del 100, muestran país por país el porcentaje de la pensión que representa del salario medio. Y parte de un 68% de la República Dominicana hasta llegar a un 32% en Guatemala, y México tiene 42%. Bastante bajas, ¿no? Parecen las pensiones. Y también las barras rojas nos dicen la relación de los ingresos mujeres-hombres, y aparte la excepción de la República Dominicana, notamos que siempre los países están por debajo de 100. En México, por ejemplo, los ingresos de las mujeres adultas mayores son 58% de los de los hombres. Entonces, aquí ya vemos temas de suficiencia y de brecha de género. También yo me focalicé mucho en el tema de las pensiones, pero resultados similares se encuentran en salud. Si bien en salud las brechas son un poquito menores, por ejemplo, entre área urbana y rural.
Entonces vemos que hay grandes lagunas de cobertura de la parte contributiva de la protección social, que eso remite un poco a la estructura de nuestro mercado laboral, que son altamente informales, ¿verdad? Y los países, si bien han avanzado, hemos visto que la cobertura de pensión y salud ha aumentado en las últimas décadas, si bien ha habido avance en ese sentido, con la grande brecha que queda, ha habido mucho avance también en el otro pilar, ha habido avance en el otro pilar de la protección social, que es la no contributiva. Pero destacaremos con los indicadores que todavía quedan lagunas de cobertura, porque la protección social no contributiva, por ejemplo, busca proteger a la población pobre y no toda la población pobre está cubierta, y también los montos de la transferencia monetaria de la protección social no contributiva son bajos. Entonces, tendencias de cobertura. Primero, aquí a la izquierda están las pensiones sociales, o sea, pensiones que se adquieren solamente por ser anciano, como acá en la Ciudad de México se lanzó esta pensión universal alimentaria, etc. Y la que existen a nivel nacional. Entonces acá, del 2008, 33% de la población, al 2013, 43%. Avanza. A la derecha le muestro cobertura de los programas de transferencia condicionada, son los programas para la reducción de la pobreza. Las barras representan el porcentaje de la población y la línea cuántas personas, y ahora al 2015 nuestros últimos datos dicen que 131 millones de personas viven en hogares donde al menos una persona recibe una transferencia monetaria de los programas de transferencia condicionada, que representa el 20,9% de la población. Entonces estamos hablando de números bastante grandes, ¿sí? Entonces, aquí para protección social no contributiva, ¿qué indicadores voy a utilizar? Uno, el que le dije, población que vive en hogares donde por lo menos una persona recibe una transferencia en relación con la población total, por ejemplo, ese 20% que le mencioné, con la población pobre y con la población extremadamente pobre. Y después, el porcentaje de personas de 65 años más que reciben pensiones contributivas. Y acá utilizamos datos de encuesta de hogares, pero también registros administrativos. ¿Y por qué? Porque no todas las encuestas de hogares captan si una familia recibe los programas sociales. Hay países que sí, países que no, y como yo trabajo en un organismo que busca mostrar datos para todos los países de la región, también tenemos que utilizar los propios registros administrativos de los países. Primer dato de cobertura frente a ese 20,9% de América Latina. Hay una gran heterogeneidad de cobertura de la población. México, que tiene uno de los programas pioneros, cubre casi un cuarto de la población. Hay otros países con porcentaje muy bajo. Esto es un dato importante. Comparar la cantidad de personas que reciben esta transferencia con la cantidad de personas pobres o extremadamente pobres. Como esto lo hacemos con registro simplemente comparando magnitudes, no estamos considerando los errores de inclusión y de exclusión. Eso está fuera de este análisis, pero nos da una idea de lo que todavía podemos avanzar o no en cobertura. La barra roja nos dice los destinatarios del programa, cuántos son en relación con la población extremadamente pobre de un país. Entonces, en varios países, incluso México, hay más destinatarios que población extremadamente pobre, pero ya cuando vamos a ver este indicador en relación con la población pobre, se ve que hasta en un país, como le decía, pionero, que en el 97 inició el programa Progresa, todavía no la magnitud del programa no da ni para cubrir toda la población pobre, porque esa relación es 58,5%, ni hablar en otros países más pobres como Haití o los centroamericanos. Entonces, un mensaje que todavía hay desafíos de cobertura. Pero también tenemos que volver al tema de la suficiencia de la prestación. Claro, un 20% de la población recibe esta transferencia, pero ¿esta transferencia dan para vivir muy bien? La respuesta es no.
sea, estos programas lo que hacen, alivian la pobreza y tienen impacto en medida de pobreza como la brecha o la severidad, o sea, acercan a la persona más pobre más a la línea de pobreza, pero no necesariamente cruzan la línea de pobreza. Y simplemente mirando los montos podemos observar esto. Estos montos sí son calculados desde la encuesta de hogares, y lo vemos en dólares mensuales per cápita. Por ejemplo, en México, alrededor de $10 por persona se reciben por participar en lo que ahora se llama Prospera. Y este monto tenemos que relacionarlo con algo para ver el tema de la suficiencia, y entonces en las columnas del lado lo relacionamos al valor de la línea de extrema pobreza o al valor de la línea de pobreza. Y, por ejemplo, vemos en México que ese monto es alrededor del 15% de la línea de extrema pobreza y del 9% de la línea de pobreza. Estamos hablando de monto bajo. Por supuesto que esos montos no debieran ser el 100%, no sé, de la línea de pobreza, porque las personas por pobres que son, están generando ingresos, salen a trabajar, pero por lo menos debiera cubrir lo que llamamos el déficit de ingresos, o sea, la distancia entre los ingresos que genera la familia y la línea de pobreza. De ahí entonces que hemos desarrollado un indicador un poquito más fino, que es eso, que relaciona el monto de las transferencias con el déficit de ingresos, que idealmente habría que cubrir al 100%, y nuevamente tanto la encuesta de hogares como los registros administrativos nos dicen que en el promedio regional tampoco logramos cubrir ese déficit. Para la extrema pobreza, los montos de la transferencia de los PTC cubren 2/3 del déficit de la persona extremadamente pobre y el 37,9% de la persona pobre. Los registros administrativos nos dan datos un poquito más generosos, pero igual no se cubre todo el déficit. Este creo que es un buen indicador de suficiencia. También le dije que quería abordar algunos indicadores más estructurales, más de la política, de la manera en que se están llevando a cabo estos programas. Un punto importante relacionado con los montos de las transferencias es que nosotros podemos decidir qué monto, como gobierno, qué monto vamos a transferir cada mes a las familias que viven en condiciones de pobreza, pero si se nos olvida de actualizar ese monto en 1 año, 2 años, 5 años, por tema de inflación, ese monto que ya era chico se achicará aún más, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva de derecho, de mantener la suficiencia de los recursos, debiéramos actualizar ese monto al índice de precio del consumidor, y ojalá que esa actualización sea automática, no a la discrecionalidad, y que esté en una ley. Y por lo que vimos, esto es un análisis que hicimos en 2011. En 2011, de 21 programas, solo 5 ajustaban los montos de la transferencia según la variación del IPC de manera automática. Y solamente en 3 casos esta medida estaba prevista en una ley. Entonces, por ejemplo, es el caso de Chile Solidario, los montos, y también ahora con el ingreso ético familiar, está en la ley, y los montos para las familias se ajustan automáticamente. En México sí se ajusta el monto, pero está en el manual de operación. Y en muchos países de repente se ajusta, pero es una discrecionalidad que se da al gobierno anualmente, y en otros simplemente no se ajustan y los montos van decreciendo de año en año. Ya pasando al tema de los recursos fiscales, la buena noticia en la región también es que ¿cómo logramos aumentar la cobertura? Bueno, porque también hubo mayor inversión social, tuvimos una década de 2002-2012 de crecimiento económico, y entre eso y la presencia del gobierno progresista aumentó la inversión social. Pero en cuanto, por ejemplo, a reducción de la pobreza, creemos que, y los datos los vamos a ver, que la inversión todavía es modesta. El promedio latinoamericano, inversión pública social, en verde, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si en los 90 era 12,6%, ya 2013-2014
19,5%. También otro indicador importante, estas barras grises muestran el total de la inversión pública y la barra roja muestra la relación entre la inversión social y la inversión pública total, y esa relación también sube de 46 a 66%. O sea que dentro de las funciones públicas lo social ha ido ganando espacio. Esta es la buena noticia, si bien aquí solamente estamos hablando de monto, después si se gasta bien o mal, se invierte bien o mal, es otro tema, ¿verdad? Pero necesitamos este indicador, y esto para avanzar necesitamos más recursos. También podemos ver la heterogeneidad entre los países de la región. Acá esta gráfica dice algo obvio y algo que no es tan obvio. Lo obvio es que acá en el eje horizontal está el PIB per cápita de los países, o sea, cuán ricos son. Acá están los países centroamericanos, y ahí vamos avanzando. México, uno de los países más ricos de la región, Chile, Trinidad y Tobago. Y acá está el gasto o inversión social per cápita. Lo obvio es que más rico es un país, más vamos a tener monto más alto de inversión per cápita en dólares, ¿sí? Eso es lo obvio, y por eso vemos esta relación y la línea de regresión. Pero lo no tan obvio y lo que es interesante es lo siguiente, que una vez trazada esa línea de regresión, los países que están abajo podrían estar haciendo un poquito menos de lo que corresponde por su nivel de ingresos per cápita, y los de arriba de repente están gastando un poquito más de lo que corresponde utilizando una vara promedio regional. Pero sí, por ejemplo, para México vemos que parece que el país en cuanto a inversión pública social estaría en deuda, y es una posibilidad porque hay problemas de recaudación fiscal, etc. Entonces parece que hay espacio para que, dado el nivel de riqueza de este país, se pueda invertir más en lo social. Si ya vamos a hacer un zoom en los indicadores sobre los programas de reducción de la pobreza, vamos a ver el presupuesto de los programas, esta línea azul, cómo ha crecido en el tiempo, y tenemos 23 mil millones de dólares a nivel latinoamericano que se invierten en estos programas. Es un número muy alto, entonces necesitamos relacionarlo con algún estándar, lo relacionamos con el Producto Interno Bruto de la región, y eso nos dice que al 2013 la inversión en estos programas de reducción de la pobreza representa el 0,39% del PIB. Entonces, ya ahí, si vimos que el total de la inversión pública social era el 19%, no es que estamos hablando de montos tan elevados, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? Ya. Entonces voy a hablar también de un ejercicio que hicimos para ver justamente un indicador muy grueso, pero nos da una idea de si los países están invirtiendo suficientemente para erradicar la extrema pobreza. Indicador muy grueso. Lo que hace es lo siguiente: se relaciona la inversión en estas transferencias monetarias con lo que es el déficit agregado de recursos de la población extremadamente pobre. ¿Qué es lo que es el déficit agregado de recursos de la población extremadamente pobre? Es la cantidad de dinero que, si fuera transferida a toda la persona extremadamente pobre, la sacaría de la indigencia. Y esta es una medida muy burda, es muy burda porque primero sabemos que la pobreza no se gana solamente por transferencia de ingresos, necesitamos invertir en un montón de cosas, desde el medio ambiente, la educación, la salud, la capacidad humana, etc. Segundo, también si tenemos esa mirada restringida de ingresos, sabemos también que la focalización perfecta es muy difícil de alcanzar y que hay costos administrativos para hacer estos programas. Pero igual, este indicador nos da una idea gruesa, ¿no? de si el Estado destina recursos adecuados. Entonces, acá estos eran datos al 2011, y lo que nos dice es que los países que tienen más recursos, los países de desarrollo humano alto,
por lo menos estaban destinando la cantidad de dinero esperada para luchar contra la extrema pobreza. Esto no es pobreza, ¿ok? Extrema pobreza, o sea, extrema pobreza se refiere a aquellas familias que no tienen ni los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. La pobreza, en vez, se refiere a los que no tienen ese dinero, pero tampoco tienen el dinero para, que no tienen el dinero para adquirir bienes que le permitan participar más ampliamente en la sociedad. Generalmente la línea de pobreza es alrededor del doble de la de indigencia. Pero entonces, en esa mirada limitada, sí, por ejemplo, México en 2010 estaba destinando esa cantidad de recursos. Repito, esta es una mirada burda porque no considera focalización perfecta y que todos los recursos vayan a la persona que lo tiene que recibir. Pero sí también nos dice que en los países más pobres estos programas no están no están teniendo un impacto relevante. El promedio de cobertura del déficit agregado anual es el 11%. Entonces ahí uno se pregunta si vamos a llegar a algún lado con estos programas. Muy importante sobre el tema de los programas de transferencia condicionada, indicadores estructurales relativos, por ejemplo, al marco legal. Desde una mirada de derecho es muy importante que estos programas no sean basados solamente en un decreto o en un diseño meramente ejecutivo, sino que se basen en leyes. Y en la región, 4 de 20 países tienen una ley que sustenta los programas. Ahora acá también hay que ser crítico, tampoco la ley tiene que ser tan detallada que describe todo y cuando yo quiero hacer una mejora al programa no lo tengo que ir al Parlamento para cambiarlo. Pero si logramos un equilibrio, es muy importante que estos programas tengan una ley. ¿Por qué? Porque ya los programas no son de un gobierno, sino que es un acuerdo nacional de que necesitamos programas de una cierta naturaleza. Según me resultaba a mí, Prospera tiene como base un decreto. Programas que tiene ley son Chile, Colombia, Uruguay con las asignaciones familiares y Brasil también. También otro tema es dónde están estos programas. Acá hicimos un recuento de qué entidades están a cargo de los programas, son responsables, y qué entidades ejecutan el programa. Nos preocupaba a veces que estos programas estuvieran demasiado cercanos a la presidencia o la vicepresidencia, que fuera muy politicizado, y generalmente sería mejor si algún ministerio sectoral o más técnico estuviera a cargo. Y entonces vemos acá esto amarillo, el porcentaje de programas que están a cargo de la presidencia, y por suerte ha ido bajando. Disculpe, subió aquí, pero bajó en cuanto a la entidad ejecutora, ¿sí? Han ido los ministerios de desarrollo social tomando más fuerza. Por supuesto, se puede politizar un programa también si está en un ministerio de desarrollo social, pero ya es un indicador. Y finalmente, entonces, de esta mirada, indicadores de cobertura, financiamiento y suficiencia de las prestaciones, yo me siento que en cuanto a realización del derecho a la protección social, a lo largo de la última década me siento en condiciones de decir que hemos avanzado, hemos mejorado la situación, pero que todavía existen brechas demasiado grandes. Estas son tanto en afiliación a la protección social contributiva como en el ámbito no contributivo, y que esa brecha todavía son muy grandes por área de residencia, sexo, pertenencia étnico-racial, etc. Los programas de protección social no contributiva han representado, como han visto, hoy día representan el 20% de la población, una puerta de entrada a la protección social, pero tienen montos todavía muy, muy bajos. Entonces, hay retos pendientes de aumentar esos montos y también de cubrir a todos los excluidos, personas extremadamente pobres, familia pobre, que quedan excluidas de los programas.
Y también es importante siempre en el análisis basarse, por supuesto, en indicadores de proceso, de resultado, indicadores cuantitativos, pero también afinar el análisis con indicadores cualitativos y que nos permitan también ver un poco el tema de la calidad, que a veces con estos indicadores más gruesos no se pueden ver. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos para usted 3 preguntas, si nos puede apoyar contestándolas. La primera dice, ¿qué estrategias podrían implementarse para una mejor redistribución de la riqueza en el caso del Estado mexicano? ¿Le leo las otras? ¿Qué conveniente es la universalización de todos los programas sociales para llegar a la justicia social? Y la tercera, ¿se considera un censo como indicador? Temporalidad recomendable para realizar un censo. Ya, partamos de las más fácil. El censo de población en todos los países se lleva a cabo cada 10 años porque es una operación costosa. Tenemos que visitar a cada uno de los hogares y eso tiene un costo muy grande. Si bien es súper importante porque además, por ejemplo, el censo no solo dice la población, cuánta vive, lo podemos utilizar para nuestra elección, sino que también nos da el marco muestral para las encuestas de hogar, etc. El punto es que algunos países más desarrollados están abandonando el tema de ir cada 10 años a cada hogar, están mezclando censo y encuesta. Yo no soy el experto para decir qué camino seguir, pero puede que hoy en día con la nueva tecnología, los big data, etcétera, que las cosas cambien y se puedan hacer de censo bien comprensivo más seguido, pero yo eso lo remitiría al INEGI, que saben mejor que yo. 2, el tema de la universalización. Eso es un gran tema. Un principio básico del enfoque de derecho es la igualdad y no discriminación. El enfoque de derecho en política pública es transformador, quiere transformar la sociedad. ¿Por qué hablamos de derechos? ¿Por qué queremos cerrar brechas? Y en general la mirada es más universalista. Somos todos iguales, somos todos ciudadanos del mismo país y debiéramos tener por lo menos un piso básico común. Dicho eso, no, de mi parte por lo menos, y también en la CEPAL lo hemos resuelto así, no pensamos que haya necesariamente un contraste entre focalización de grupos y universalización. Vemos que la focalización es necesaria por varios motivos, por ejemplo, para llegar a lo más desfavorecido, para encontrar soluciones adecuadas, para no ser homogéneos, no podemos tener políticas públicas homogéneas, ¿verdad? Entonces necesitamos focalización, pero la gran diferencia, el mensaje que, por ejemplo, después de la crisis de la deuda en los países de América Latina, se tomaban muchas medidas focalizadas y ese era el fin de la política social. Se pensaba que ya haremos por algunos añitos un programa de reducción de la pobreza y después cuando la economía vuelve a crecer, la gente va a trabajar y entonces no necesitaremos más política pública. No, la mirada ha cambiado. Tenemos que tener políticas públicas constantes en el tiempo y si tenemos programas focalizados son para llegar a la universalización de las medidas. Por supuesto, somos también economistas y vemos la cantidad de recursos de los países y hay países que no están en condiciones de hacer mucho por sí solos, necesitarían de ayuda, etc. Otros que pueden, y ahí vamos ya al tema de México. Bueno, ahí siempre cuando hablamos de cómo redistribuimos y cómo tenemos políticas sociales, económicas y medioambientales más sostenibles y más justas, remite a tener pactos sociales y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en utilizar más de los recursos propios. Un país que es rico puede pensar en aumentar y tener recursos tributarios más progresivos. Por ahí, un punto de partida. Hay países en la región que tienen niveles de tributación ya tan altos que no se le puede pedir más. De la cifra que hemos visto para México, sí se puede pedir más. Y también se puede ser más progresivos.
pedirle más a lo que tienen más. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su conferencia, indicadores sobre la realización del derecho a la protección social. Tenemos para usted un reconocimiento y una constancia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aportaciones.